Inicios de la vida de Martín Lutero. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría preparó a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. El padre de Lutero era un hombre de robusta y activa inteligencia, de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Era fiel a las convicciones que le señalaban su deber. Sin cuidarse de las consecuencias, su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio y pasaron 2 años antes de que el padre se reconciliara de nuevo con el hijo. Y aún así, no cambió de opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil, siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulsos de su sólido carácter. Eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se habían equivocado en algunos aspectos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. En la escuela a la cual le enviaron en su tierna edad, Lutero fue tratado con aspereza y hasta con dureza. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Las ideas religiosas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir, y viendo en Dios a un juez inexorable y cruel tirano, más bien que un bondadoso Padre Celestial. Mas a pesar de tantos motivos de desaliento, Lutero siguió resueltamente adelante, puesta la vista en un dechado elevado de moral y de cultura intelectual que le cautivaba el alma. Tenía sed de saber y el carácter serio y práctico de su genio le hacía desear lo sólido y provechoso, más bien que lo vistoso y superficial. Cuando a la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Sus padres podían entonces mantenerlo más desahogadamente, merced a la pequeña hacienda que habían logrado con su laboriosidad y sus economías. Y la influencia de amigos juiciosos había borrado un tanto el sedimento de tristeza que dejara en su carácter su primera educación. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suyo el tesoro de conocimientos de los sabios. Aún bajo la dura disciplina de sus primeros maestros, dio señales de distinción y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su talento. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio, vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos. La disciplina intelectual maduró en su entendimiento y la actividad mental despertó una aguda percepción que le preparó convenientemente para los conflictos de la vida. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero,
y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos, siempre humilde delante de Dios. Permanentemente, dominado por la convicción de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios, para pedirle su dirección y auxilio. Orar bien, decía él con frecuencia, es la mejor mitad del estudio. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiera. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía, por primera vez, la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas con pulso tembloroso y corazón turbado. Leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: «¡Ah! Si Dios quisiese darme para mí otro libro como este». Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes, convencido de que era un pobre pecador. Un sincero deseo de librarse del pecado y de reconciliarse con Dios le indujo al final a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le obligó a desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosnas de casa en casa. Se hallaba en la edad en que más se apetecen el aprecio y el respeto de todos, y por consiguiente, aquellas viles ocupaciones le mortificaban y ofendían sus sentimientos naturales. Pero todo lo sobrellevaba con paciencia, creyendo que lo necesitaba por causa de sus pecados. Dedicaba al estudio todo el tiempo que dejaba libre sus ocupaciones de cada día, y aún robaba del sueño y de sus escasas comidas el tiempo que hubiera tenido que darles. Sobre todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento, y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza de autoridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudó. El piadoso Staupitz le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y a acudir a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. En lugar de martirizarse por sus faltas, échate en los brazos del Redentor, confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios, que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. Así se expresaba este mensajero de la misericordia. Sus palabras hicieron honda impresión en el ánimo de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, pudo asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Staupitz, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicara la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Solo después de larga lucha consigo mismo, se rindió a las súplicas de sus amigos.
Era ya poderoso en las Sagradas Escrituras y la gracia del Señor desencadenaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a sus oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos y su fervor conmovía los corazones. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la Iglesia papal y no pensaba cambiar. La providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Dotados de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y valiosos. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que él llevaba, y quedó perplejo. Finalmente, vislumbró en lontananza la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción, cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó: «¡Salve Roma Santa!». Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquiera moviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames, y por lo mismo acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados. Por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que habían pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevada de Jerusalén a Roma, de un modo milagroso. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto esas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Se puso de pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces, vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás, para dar crédito a los engaños del papado. Al apartarse de Roma sus miradas, su corazón se apartó también, y desde entonces la separación se hizo más pronunciada, hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la Iglesia papal. Después de su regreso de Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a las Sagradas Escrituras, que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para asentar el rebaño de Dios, que estaba hambriento y sediento de la verdad. Declaraba firmemente que los cristianos no debían admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal. Contenían los principios vitales de la Reforma. Lutero iniciaría su camino en la encrucijada de los caminos.